Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. En esta hora quisiéramos compartir este mensaje que el Señor hoy nos envía y que por título hemos puesto lo que un buen padre no puede descuidar. Vamos a estar mirando algunos aspectos que nos dice la palabra para todos aquellos que somos padres, que van a ser futuros padres también. Cosas que la Biblia nos advierte que no podemos descuidar, porque si un padre descuida estas cosas, las consecuencias son muy desagradables. La palabra de Dios nos guía para que nuestras vidas sean vividas plenamente, vida abundante Dios quiere, pero espera de nosotros también que conozcamos la palabra y que la apliquemos a nuestras vidas. Y voy a tomar básicamente dos modelos de padres. Uno es Abraham, el primero que vamos a estar mirando. Le pido el favor que vaya al libro de Génesis capítulo 12. Veremos algunas cualidades que tenía Abraham como padre y cómo Dios reconoce esas cualidades, las cuales nos pide a nosotros también que las tengamos. Comencemos leyendo Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Paremos allí. Vemos, lo primero es que Dios se fija en Abraham para darle entonces este gran privilegio, darle una gran promesa de hacerlo grande a él y a su descendencia. Cuando nosotros analizamos quién era Abraham y su familia, Josué en el capítulo 24 dice que el padre de Abraham era idólatra también, y que por eso es que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a indicar. Abraham lo hace, le cree a Dios, y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Cuando Dios nos dice algo, debemos creer lo que Él está diciendo. Debemos confiar en que Él siempre va a cumplir lo que nos promete. Aquí Abraham deja todo, dice, él salió, aunque ya era un ancianito, 75 años, pero él miró adelante. Para Dios nada es imposible. Dios le está diciendo que va a hacer cosas grandes con él, y él está creyendo a Dios. Dice el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, ellos no solamente lo pensaron, lo aceptaron con una fe intelectual solamente, sino que les tocó hacer lo que Dios les decía que tenían que hacer. Mudarse con toda su familia y todas sus pertenencias, salir de ese lugar donde había mucha comodidad, donde había mucha historia, donde era fácil para ellos el desenvolverse diariamente, pero Dios ahora tiene algo nuevo para Abraham. Y la Biblia habla de que Abraham salió, pero sucedieron cosas, porque como hombre al fin, en un medio tan hostil donde le tocó ahora ir, cosas pasaron. Abraham tuvo ciertas fallas en su vida. Dios estuvo hablándole, ministrándole. Pido por favor que vaya al capítulo 17, versículo 1. Después que Abraham y Sara pues tuvieron algún incidente en Egipto, Dios le dice a Abraham lo siguiente, Génesis 17, 1.
Era Abraham de edad de 99 años. Estamos hablando 24 años después de la primera vez que él le habló. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Paremos allí. Dios ahora se revela a él como que es el que tiene todo el poder, el Todopoderoso. Y le dice algo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. No vuelvas a cometer nada de la cual luego te puedas tú arrepentir. Sé perfecto significa no tengas errores. Ser perfecto significa cuídate lo que vas a hablar. Controla tus palabras, controla tus hechos, controla donde tú vas, controla tu cuerpo. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver contigo. Pablo le decía una vez a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí Dios le dice: sé perfecto y anda delante de mí. Que sepas que donde quiera que estás, yo te estoy mirando y yo estoy contigo. Si nosotros logramos comprender esto, de que Dios nos llama a nosotros como padres también a andar delante de Dios, siguiéndolo a Él, siguiendo su dirección y buscando toda manera para ser perfectos delante de Dios. No aceptar ninguna excusa válida para nosotros ir y caer y cometer cosas que no debiéramos. Más bien debemos recurrir a la palabra que nos dice: todos los que están en Cristo y quieren vivir una vida perfecta delante de Él, dice la Biblia que aquel que es poderoso para guardarlos sin caídas los va a proteger. Dios nos va a mirar el corazón, que queremos caminar delante de Él de manera perfecta, porque a quien estamos siguiendo y sirviendo es al Dios Todopoderoso, como Él se le revela a Abraham. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y mire ahora lo que le dice a Abraham, versículo 2, voy a leer de corrido hasta el verso 7. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Paremos allí. A la edad de 99 años, Dios le dice: voy a hacer de ti algo glorioso, te voy a multiplicar. A esta edad él tenía un hijo, pero no era el hijo que Dios quería darle. Fruto de la carne y de la desesperación y de seguir un mal consejo, pues ahí está Ismael. Pero Dios dice: no era él. Tienes que ser perfecto delante de mí. Tienes que conocer cuando Dios habla para escuchar su voz y actuar en obediencia a su voz. No a ninguna otra voz extraña que vaya en desacuerdo a lo que Dios te esté diciendo. Pero Dios aquí le dice a él: te voy a multiplicar, reyes, naciones van a salir de ti. Si usted tuviera 99 años con una esposa estéril que ahora tiene 90 años, requiere mucha fe, requiere reconocer que realmente el Dios Todopoderoso es que le está hablando y que no hay nada imposible para él. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no dudó, él no miró su limitación, él no miró la limitación de su esposa. Él no miró lo que había pasado los 99 años que ya había vivido sin descendencia legítima delante de Dios. Y Dios le dice: te voy a multiplicar y voy a hacer un pacto con tus generaciones después de ti también.
Eso es glorioso porque Dios está buscando a este hombre que ha salido en obediencia de su tierra donde estaba viviendo por muchos años con sus familiares, y ahora Dios tiene un trato con él muy particular. Y esto viene para cada uno de nosotros, hombres, pero también para cada persona que quiere servir, que quiere amar a Dios, que quiere obedecer al Señor. Dios dice: anda delante de mí y sé perfecto, porque es el Dios Todopoderoso el que te está guiando, sin temor. Andar delante de Él sabiendo que Él está en control de cada situación. Algo sucedió como Dios veía a Abraham, y voy al capítulo 18, versículo 16, y antes de esto la Biblia dice que se aparecieron a Abraham 3 personajes. Ellos vinieron, 3 varones. Abraham reconoció que eran ángeles, que no eran personas del área. Y sucedió algo allí. Ellos venían con una misión triste, pero una misión que era de Dios. Era destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dice el versículo 16 del capítulo 18: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Mire cómo dice el verso 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Paremos allí. Importante. Dios dice, da testimonio. Él dice: yo sé, yo conozco a Abraham. Dice: yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de él. Esto significa que Abraham está dando un ejemplo de vida y está dando una enseñanza a los de su casa, a sus hijos, a sus criados, a todos los que tienen que ver con él. Y él está dando ordenanzas de cómo deben vivir para que Dios cumpla lo que ha dicho que va a hacer. Dese cuenta que aquí Dios dice: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si Abraham no cumple, si sus hijos se desvían, si ellos le fallan a Dios, Dios ha dicho: voy a hacer un pacto contigo. Es un pacto. Y un pacto tiene que ver con ambas partes. Tienen que ver con un cumplimiento de ambas partes, repito, el pacto. Por eso Abraham tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos, no solamente de hablarle a sus hijos, pero darle el ejemplo a sus hijos. Ejemplo de vida. Él lo está viviendo, él tiene fe en Dios, él tiene temor de Dios. Los hijos ven que él es así. Los que están viviendo en su casa ven que él es así, y ellos deben mirar su ejemplo y luego seguirlo. Dice: yo sé que mandará a su casa, a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer justicia y juicio. Tenemos que, como padre, tomar nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado y no fallarle a Dios y no fallarle a nuestras familias tampoco. Vea cómo nos dice mejor la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Acompáñeme allí, por favor. Deuteronomio 6, versículo 1 y versículo 2. Nos dice la palabra: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí vemos que se repite otra vez lo que Dios está diciendo. Dios quiere bendecir tu hijo,
el hijo de tu hijo, las generaciones que vienen más adelante, pero tienes que guardar tú y luego ellos también guardar lo que Dios dice que deben guardar. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios entiende aún las intenciones de nuestros pensamientos. Y Dios sabe hacia dónde nos quiere dirigir. Y espera de nosotros una obediencia plena, absoluta, completa para Él. Obedezcamos, hermanos queridos. Porque cuando obedecemos al Señor es porque tenemos temor a Dios. Y luego vamos a entrar qué significa no obedecer a Dios. Tenemos temor a Dios y cuando andamos con temor de Dios, entonces andamos de manera perfecta delante de Dios. Entonces reconocemos que Él es digno de que nuestras vidas vivan humilladas delante del Altísimo. Él es digno de que reconozcamos que Él es la fuente de nuestras propias vidas y que si nos da la vida, tenemos que dedicársela a Él para honrarlo a Él en todo momento. Él es digno. Entonces dice Él, tus días serán prolongados, te voy a bendecir. Dice el verso siguiente, verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Paremos allí. Hermanos queridos, nosotros como padres tenemos que reconocer que Dios nos lleva a una tierra de bendición. Cuando hablamos de tierra, no es un terreno necesariamente físico, pero espiritual. Un lugar de bendición donde el Señor nos ha de mostrar más y más su gloria, su poder, su grandeza. Nos lleva a nosotros, guiándonos por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Pero nos dice algo aquí: ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ámale. Si no le amas a Él, vas a tomar en poco sus palabras. Ámale y reconoce, Él es uno. Es uno solo el que hizo el cielo y la tierra. Es uno solo el que domina todo el universo. Es uno solo. Dice Jehová tu Dios, uno es. No hay más. Aleluya. La Biblia dice Jehová, apártense todos aquellos ídolos que no hicieron el cielo y la tierra. Solo Él es digno de ser adorado, de ser seguido, servido y obedecido. Solo Él. Y dice, ámale con todo tu corazón. Cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, no quiere ofenderle. No quiere hacer nada que le vaya a sentir mal. No quiere desagradarle porque le ama. No es una obligación, es un gozo amarle. ¿Cómo puedes saber que puedes amar a Dios? Porque Él te ha mostrado que te ama primero. Porque te ha mostrado su gracia para tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y nos pide a nosotros que le amemos a Él con todo el corazón. Todo el corazón, alma, mente y fuerzas significa nada de lo que pueda haber en la vida que te quiera distraer o desviar, lo recibas, no lo aceptes. No comprometas tu amor a Dios por nada ni por nadie. El amor a Dios debe ser limpio, puro, debe ser sincero, sin hipocresía, no de labios solamente, pero de puro corazón. Dice, ama a Dios de esta manera. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos queridos, padres, la Biblia dice que nosotros debemos tener estas palabras que Dios ha hablado en nuestros corazones. Y no solamente guardarlas allí, pero enseñarlas a nuestros hijos.
Enseñarlas no una vez a la semana, dice todo el día, en el camino, cuando vas caminando, cualquier cosa que tú vas con tu hijo a tu lado y le muestras la grandeza de la creación de Dios, háblale de la palabra de Dios. Cualquier cosa que acontezca en su vida, refiérale a la palabra de Dios. Que toda experiencia que tu hijo pueda vivir o tu hija, puedas tú buscar en la palabra de Dios lo que significa. Enseña, instruye a tu hijo, a tu hija en la palabra de Dios. Dice, instrúyele hablando en tu casa, mientras estás andando por el camino, a la hora de levantarte, cuando te vayas a acostar. La palabra de Dios sea abundante en vuestra boca, dice. Nosotros tenemos que conocerla y hablarla. No solo hablarla a los de afuera, pero a los de la casa. Padres, nosotros somos los responsables delante de Dios como sacerdotes que Dios nos ha puesto en nuestros propios hogares de instruir a nuestros hijos según el mandato de Dios. Instruirlo. Recuerda, Dios decía de Abraham, yo sé que Él les va a enseñar, Él los va a obligar a que aprendan para que ellos no se desvíen. Y nosotros tenemos que reconocer esto también. Tenemos que tomar responsabilidad. Qué bueno con el video que presentaron al principio. ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos? Yo que soy el papá. ¿Quién va a proveer? Yo que soy el padre. Tenemos que ser responsables. No dejemos a otro eso que Dios ha puesto a nosotros como un privilegio. Dice el versículo 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, nunca la olvides. Insiste, insiste, insiste en la palabra de Dios. No tomes cualquier cosa como si fuera la palabra de Dios. La Biblia dice, escudriñadlo todo, pero desecha lo malo. Aprende a discernir lo correcto. Si algo no va conforme a la palabra, deséchalo. No es de Dios. Es de algún engañador que lo hizo, lo escribió o lo está promoviendo. La palabra de Dios dice, tenla delante de ti, escríbelas en postes en tu casa. Busca manera de recordarla siempre, la palabra de Dios. Ahora, mirando esto, que Dios ha querido bendecir a este pueblo de una manera tan especial, es sorprendente que personas que debían utilizar la palabra, obedecerla e instruir a sus hijos, han fallado. Y quiero ver un caso y lo que ha significado para ese padre el que no fue responsable con respecto a sus propios hijos. Le pido el favor que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y voy a hablar del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, que en ese tiempo de Samuel, cuando Samuel nació, él era el sacerdote principal. Primera Samuel 2, versículo 12, nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es impresionante. ¿Cómo es posible que el principal sacerdote descuide su propio hogar en lo que se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios? No hay excusa. No podemos decir, es que no tenía tiempo. ¿Por qué no tenías tiempo? Demasiadas obligaciones, muchos lugares donde tenías que salir, te olvidaste del principal ministerio que es tus hijos, porque la bendición que Dios te ha dado va a continuar en ellos solamente si ellos conocen la palabra, tienen temor de Dios, la obedecen, entonces Dios los va a seguir bendiciendo. Este padre, que era muy importante, sin embargo, falló delante de Dios. Miren lo que dice el verso 17. No voy a leer todos los pecados que ellos hacían, pero dice el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande. Dios estaba sumamente ofendido en la manera del proceder de estos jóvenes, hijos de Elí.
Y dice el verso 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire qué más dice. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué perversos eran. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le está diciendo el Padre. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos pareceres. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgará. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No le escucharon. Ya Elí está un ancianito, ya no puede ni siquiera ver. Él solo escucha la mala fama de sus hijos. Sus hijos ni respetan a su propio padre. Su padre le está hablando y para ellos es poca cosa. ¿Por qué? Porque el padre no tomó el tiempo de enseñarles. No tomó el tiempo para enseñar a sus hijos a respetarle. Y nosotros muchas veces fallamos en esto. Padres queridos, no seamos como este sacerdote Elí. Más bien procuremos ser como Abraham, que Dios lo miró su corazón y dijo, yo sé que Él va a enseñar a sus hijos, yo sé que Él va a enseñar a su casa, yo sé que Él va a dar testimonio de vida para que ellos vean que Él no es hipócrita, que no sean como estos hijos perversos, hijos que Dios estaba desagradado sumamente contra ellos. Dice más la palabra, verso 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estando en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué hacía Elí? Honraba a sus hijos más que a Dios. Sus hijos están haciendo lo malo y él no los corrige. Y él más bien los trata bien. Hay personas que por no hacer ofender a sus hijos, porque ellos no se vayan a resentir, prefieren llevarle la corriente, van contra Dios, contra la ley moral, contra toda buena práctica, y sin embargo los dejan, no los instruyen. Y le están haciendo un daño gravísimo a sus propios hijos. Aquellos seres queridos que los vieron levantarse, que tienen todo un futuro por delante, y por no tomar responsabilidad en corregirlos, luego crecen y ya ni respetan al Padre. Luego crecen y no tienen temor de Dios. Luego crecen y van a sufrir las consecuencias. ¿Y quiénes son los principales culpables? No son los hijos, somos los padres. Si los padres hemos sido descuidados en nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos conforme a la palabra, entonces vamos a sufrir, verlos a ellos sufriendo las consecuencias. Tomemos atención a la palabra de Dios, porque Dios dice, son deberes, obligaciones que como padres no podemos descuidar, no podemos poner a un lado. Dice el verso 30, entonces el veredicto de Dios dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ay Dios,
Tantas personas que viven engañadas hoy en día, creyendo que no importa lo que ellos hagan, Dios les va a aceptar su manera de vivir. Dios dice, no, de ninguna manera. Los que no honran a Dios, dice, serán tenidos en poco, porque Dios honra a los que le honran. A aquellas personas que dedican su vida a Dios, Dios los honra a ellos también. Aleluya. Dese cuenta que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios dice aquí, había dicho esta palabra, que perpetuamente los iba a bendecir y ellos tendrían este sacerdocio, no más, porque ellos no lo merecen. Ellos son muy descuidados, ellos son muy perversos, no lo merecen. Esto sí es triste para un padre, que Dios mismo le diga esto. ¿Y qué más dice el verso 31? He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ay, Dios, a un anciano ya está terminando su vida en la tierra, y sin embargo Dios le manda esta noticia tan dura, porque Dios esperaba de este sacerdote que cumpliera con la palabra de Dios, que amara a Dios y que diera ejemplo a sus hijos para que también amen a Dios, que sirva a Dios con un corazón sincero y que sus hijos también lo hagan, que le enseñe correctamente, que los instruya adecuadamente. Pero Elí falló y Dios le hizo ver su falla y también le hizo ver lo terrible que iba a acontecer. No pasó mucho después de esto, cuando los filisteos entonces entraron en batalla, se llevaron el arca, mataron los dos hijos, y viene alguien, le da la noticia a Elí, y cuando él oye la noticia, dice la palabra, cayó hacia atrás y se desnucó y ahí murió. Lo que Dios había dicho se cumplió rápido, y estos perversos murieron. Queridos padres, lo que menos quisiéramos ver es que nuestros hijos fracasen. Lo que menos esperamos ver es que Dios castigue a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tomemos en serio lo que nos dice la palabra de Dios. Primero, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y luego enseñemos a nuestros hijos de igual manera. Enseñémosle, instruyámosle, eduquémosle correctamente, porque es para bien. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice que Samuel era un hombre de Dios. Samuel era aprobado por Dios. Pero siendo aprobado por Dios, sucede esto, que es extraño, pero sucede. De que aunque los padres sean bien delante de Dios y hayan cumplido con Dios y hayan educado o hecho lo posible para sus hijos no llevan lo que los padres están haciendo, no siguen su caminar necesariamente. Es triste, pero se da el caso en el mismo Samuel. Vea el capítulo 8, por favor, el versículo 1 y hasta el versículo 3, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Verso 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Usted dirá, oh, Samuel fue culpable. Dios no dice que Samuel fue culpable. Dios dice que los hijos no hicieron su parte. Se volvieron tras la avaricia. No dice que Samuel andaba tras la avaricia. Se dejaron sobornar. Ellos eran jueces, tenían que hacer justicia. Entonces
ellos tomaban prebendas de los injustos y hacían culpables a los que eran inocentes. Ellos pervirtieron el juicio y no actuaron correctamente como el padre de ellos lo había hecho y le había enseñado. Entonces, queridos padres, nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, pero cada hijo tiene que darle cuenta a Dios. Cada persona se presentará delante de Dios y Dios le va a pedir cuentas. Y en muchas oportunidades no tendrán excusa de que no hubo ejemplo en su casa. No tendrán excusa de que no hubo sacerdote en su hogar. No tendrán excusa de que no le enseñaron correctamente. Solamente que se dejaron llevar por su carnalidad, por las cosas que hay en el mundo. Se olvidaron de Dios y van a sufrir las consecuencias. Pero luego, como padres, cuando nos presentemos delante de Dios, podremos decirle: Dios, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nunca soltar a nuestros hijos en la oración. Si ellos no están siguiendo el camino que tú sabes que deben seguir, por lo menos en la oración no los sueltes. No se lo dejes en la mano del enemigo nunca. Dios es misericordioso y por las buenas o por las malas, Dios hará que vuelvan al camino. Cuando tú mantienes a tu hijo o hija en oración, aleluya, aleluya. Dice la palabra: te enseñaré el camino por el que debes andar. Dios dice, nos manda a nosotros padres, enséñale. Pero si el hijo se te quiere desviar, Dios, tú eres el padre. Y Dios dice: lo voy a enseñar. No seas como el mulo que si no le ponen un freno no te obedece. Dios dice: mejor obedece por la buena, porque Dios es el Padre. Y nosotros, padres queridos, nosotros todos que tenemos esta responsabilidad, reconozcamos, ¿podemos nosotros fallar? Sí. Pero si nosotros decimos: Dios, ayúdame, fortaléceme, no te quiero fallar, Dios nos va a dar fuerzas. Dios nos va a guiar. Cada vez que haya una decisión por tomar, que no está claro qué quisiera Dios, no tomes decisión a la ligera. Espera la confirmación de Dios, que Dios es fiel y siempre te va a decir lo que tienes que hacer. Y Dios estará contigo cada paso que tú des. Y dice: tu familia también te la va a bendecir. Deja que Dios obre. Pero otra vez, aún Samuel vio esto al final de su tiempo, que sus hijos de alguna manera no siguieron sus pasos, y él no les dio mal ejemplo. Veamos qué dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3. Veamos algunos proverbios. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Paremos allí. Si un padre castiga a su hijo, es porque ama a su hijo y no quiere ni que se pierda en la calle, ni que muera a temprana edad por causa de la delincuencia donde se junte. No quiere que Dios lo destruya, que Dios lo castigue, porque le ama, le protege, le instruye, le enseña, le da el ejemplo. Y si el hijo se está por desviar, busca maneras correctivas para que enderece su caminar. Esto incluye el castigo, es porque le ama. Y dice: no menosprecies este castigo, es por tu propio bien. Lo vas a agradecer algún día. Dice más en el capítulo 15, por favor vea el versículo 5. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. Permita Dios que nosotros no seamos necios ninguno, porque hemos tenido o tenemos padres que nos han instruido y muchas veces quizás nos hemos comportado de manera necia, menospreciando el consejo de alguien que tiene mucho más experiencia que nosotros, de alguien que nos ama y quiere vernos en buen camino.
Si una persona menosprecia el consejo de un padre, la Biblia dice es necia esa persona. Está provocando su propio daño. Está buscando un mal muy grande. Otro proverbio en el capítulo 17, verso 25. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio. Hay padres que tienen tanto dolor porque sus hijos son rebeldes, por más que ellos se esfuerzan en cumplir lo que Dios dice, solo que Dios es justo. Y Dios sabe, Padre, que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero de que hay pesadumbre, hay pesadumbre. Qué duro es que diga, y ese no es el hijo o la hija de fulanito de tal. Oh, el nombre va unido a las cosas que aquella otra persona haga. Es pesadumbre, es amargura a la madre. ¿Cómo es que el bebé que tenía en el vientre ahora se ha vuelto eso que está mirando afuera? ¡Qué duro es! Hijos, por favor tomemos conciencia. Si nosotros menospreciamos los consejos que nos dan los padres, si nosotros actuamos de manera necia, estamos trayendo dolor a nuestros padres. Y no seamos de esos que no honran a los padres, porque viene castigo. La Biblia dice, honra padre y madre para que te vaya bien y tus días sean alargados en la tierra que Dios te da. Pero hónralos, busca manera de honrarlos. Un proverbio más vamos a ver, capítulo 19, verso 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué? La Biblia dice, el castigo no es destrucción. El castigo es para corrección, no para provocar rebeldía. No para provocar humillación en el hijo que luego se levante más tarde contra el padre. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Llega un momento en que ya no hay nada que hacer, dejárselo a Dios. Y va a ir por la vida en las altas y bajas de la vida. Y va a tener dolor y va a sufrir como el hijo pródigo que quiso salirse de la cobertura de su hogar, de su padre y lo que tenía para llevarse, por lo menos vivir la buena vida según él creía. Dice, ahí ya no hay nada que hacer. Pero mientras hay tiempo, mientras hay esperanza, corrige tu hijo. Dice ahí, castígalo, pero no lo destruyas, es por amor que tu hijo o hija debe ver, que es porque le amas, que estás siendo duro con él o con ella. Duro, pero limitadamente, esa dureza. Dice el verso 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Ese niño o esa niña va a crecer y llegará el día donde va a decir, oh, ahora soy grande. ¿Qué me decías? Y ahora se querrá medir contigo y te va a faltar el respeto. Entonces no uses violencia. No trates ahora con ira de corregir a tu hijo o hija. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No lo hagas así. Más bien, por amor, no te olvides esa palabra, por su propio bien, ya le has dicho lo que debe hacer, ya le has dado el ejemplo, ya le has de alguna manera amonestado, sigue con su terquedad, entonces viene una corrección más fuerte, pero sin violencia, para que no entre una raíz allí de dolor, de amargura sobre tu hijo o hija y luego quiera hacer cosas indebidas cuando crezca. Mucho cuidado. Y dice el verso 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Eso es a todos nosotros. Escuchemos el consejo, recibamos la corrección. No somos perfectos. Qué bueno que Dios pone a alguien que nos pueda ver el área todavía por mejorar y nos diga con amor, con verdad, con misericordia. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado.
y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Entonces, con amor, con verdad y misericordia, nos dicen, hermanito, mire, esto que usted dijo no es lo que dice la palabra, o un redarguir del Espíritu. Esto que usted hizo no es correcto, porque mire lo que dice la palabra, un redarguir del Espíritu. El lugar donde tú estabas no era correcto que tú estés allí, porque mira, redarguir del Espíritu. Recibe la corrección cuando viene de parte de Dios, porque eso te hará sabio en tu vejez. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios quiere que seamos sabios, entendidos de su voluntad. Dios quiere que vivamos en esta vida de una manera correcta, siguiendo ejemplos de hombres que fueron fieles a Dios. Ejemplos que Dios ha dejado plasmado en la palabra para que nos pueda guiar en las cosas que vamos a ir confrontando. Pero debemos ser sabios, y la sabiduría solo viene de parte de Dios. El conocimiento solo viene de parte de Dios. La sabiduría la da Dios a aquellas personas que tienen temor de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la palabra. Sé sabio, domina la palabra. De nada sirve dominar la palabra y no vivirla, como Elí. Sabía la palabra, pero no la vivía ni la enseñaba. Más bien, sé sabio, vive la palabra, enseña la palabra, corrige con amor, pero no descuides tu responsabilidad de padre. No lo descuides. Yo voy a terminar en el libro de Romanos, capítulo 16, y pido el favor que me acompañe allí. Romanos 16, verso 17. La Biblia nos dice, y esta es una amonestación a aquellos que somos de una y otra manera instruidos por Dios en su palabra, que no nos descuidemos porque hay engaño a nuestro alrededor, personas malas, impías que tratan de desviar del caminar correcto nuestras vidas. Y dice aquí, Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué está diciendo? La doctrina que te han enseñado, lo que Dios dice, lo que Dios manda, tienes que ser celoso, celosa de ella. Y si una persona viene con cosas raras, tratando de pervertir esa doctrina, tratando de desviarte, dice, mejor desvíate tú de su caminar. Apártate de esas personas. Personas que van provocando divisiones. Personas que tratan de echar abajo los fundamentos de Dios en la vida de personas, de otros que han sido instruidos correctamente. Dice, apártate de ellos. Dice más, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo lo hacen? Muy suavemente, con suaves palabras. Parece que te están tratando como una reina, como un rey. Parece que quieren lo mejor para ti. Tienen lisonjas, te están elevando mucho tu ego. Están haciéndote sentir el superhombre, el superhéroe, la supermujer. Y al revés, lo que te están tratando es de destruir. Dice, cuidado. Son personas que no están sirviendo a Cristo. Están tratando de sacar provecho de lo que ellos conocen, buscando a aquellos ingenuos, aquellos que no conocen la palabra, aquellos que se dejan desviar fácilmente. Cuidado, hermano, hermana. No te dejes engañar. Si una persona viene con lisonjas, viene tratando de hacerte sentir demasiado bien y que tú eres tan especial para esa vida, cuidado. Pídele a Dios discernimiento, a ver cómo habla, quién es Cristo para él o para ella, qué dice la palabra. Busca la dirección de Dios, aleluya.
Pero la Biblia nos advierte a nosotros, cuidado con los engañadores, que no sirven a Cristo más su propio vientre, es que están sirviendo. Quieren sacar provecho. Dicen que conocen a Cristo, pero mentiras, no le conocen. La Biblia dice que el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha conocido a Dios. Tú puedes discernir por los frutos de quién es la persona. Entonces no te dejes desviar. Dice el verso 19 y 20, con esto termino. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios dice que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría para vivir solo de manera correcta delante de Él, recuerda el mandato a Abraham: sé perfecto y anda delante de mí así, perfectamente. Dice la Biblia, el Dios de paz en breve aplastará a Satanás. Ese que está tratando de hacerte daño, ese espíritu inmundo que trata de hacerte desviar usando múltiples maneras, Dios se va a encargar de él. Dios va a aplastar toda artimaña del enemigo, todo ejército contrario que se presenta en lucha contra ti, se encargará Dios. Dios dice, Él va a aplastar a tu enemigo por ti, cuando tú decides caminar en obediencia. Aleluya. Sé sabios para el bien, ingenuos para el mal. Personas que te dicen, oh, tú no sabes de esto. No, tú no sabes, no, ni me interesa saber. Soy ingenuo para eso, ni me lo digas, no me interesa. Personas que si tú no has ido a tal sitio, no, te estás perdiendo, no me pierdo nada, no me interesa. No te dejes confundir, no te dejes desviar, hermano, hermana, por favor, aleluya. Y padres queridos, no descuidemos nuestra responsabilidad. Instruyamos correctamente a nuestros hijos. Confrontémosle con la vida que viene adelante. Confrontémosle no con el momento solo presente, sino 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué va a ser de tu vida, hijo? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es el caminar que estás siguiendo? ¿Por qué? ¿Qué te ha inducido a pensar así? ¿A quién has estado escuchando? ¿Con quién te estás encontrando últimamente? Habla con tu hijo antes que sea muy tarde. Mientras haya esperanza, acércate a él. Háblale como un padre ama a su hijo, con todo tu corazón ponlo en sus manos. Quizás pronto no lo vas a ver, ya sea que él se vaya o que tú te vayas, pero háblale. Y si tienes a tu hijo cerca, abrázale. Si hace mucho que no hay buena comunicación, rompe tú esa barrera. No esperes que sea él que la rompa. Ve a él o a ella y acércate y abrázale. Dice, hijo, hija, yo soy tu padre. O en caso de las madres, yo soy tu madre. Y busca la manera de reconciliarte. Y luego haz lo que tienes que hacer para que tu hijo o hija sepa que te estás dirigiendo por Dios, por la palabra de Dios. Que si en algo no han estado de acuerdo, a él que se ponga de acuerdo con la palabra, porque tú estás de acuerdo con la palabra, para que entonces haya armonía y felicidad en el hogar. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Que sea el Señor ayudándonos en esta gran responsabilidad que tenemos todos como padres. En medio de una generación tan perversa, podemos continuar adelante criando hijos para Dios. Continuar adelante presentando el reino de Dios a nuestros propios hijos para que ellos lo puedan apreciar y reciban la bendición de Dios. Vamos a orar. Y ustedes, padres, si alguno siente que no ha cumplido con su papel de padre correctamente, y si el Espíritu Santo te ha redarguido en esta hora, y si como hijo o hija
Tú sientes también porque Dios te ha mostrado que no has sido lo mejor para tu padre. No le has honrado como tu padre merece. Si todavía hay tiempo, si lo tienes, por gracia de Dios en esta tierra, haz lo que tienes que hacer. Háblale, abrázale, busca la manera de contactarle. Órale a Dios por tu padre, dale gracias porque Dios eligió a ese hombre para que fuera tu padre en esta tierra. Y haz lo que tienes que hacer. Dios quiere que nosotros vivamos como Él manda, porque Él nos quiere bendecir. Dios le había dicho a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir tu descendencia y serás de bendición para todas las naciones. Y Dios quiere para ti y para mí también, que esa bendición sea aplicada en nuestras vidas. Que por medio de nuestra obediencia nosotros recibamos la bendición de Dios y la impartamos a los demás también. Vuélvete un canal de bendición en las manos de Dios. Vuélvete esa persona que conoce a Dios, que tiene pasión por Dios y que busca que otros también sean también contagiados con esa pasión que tú tienes, para que todos honremos a Dios como Él merece. Oremos. Amado Padre, Rey de gloria, todopoderoso Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, porque nos instruyes, nos has dado tu Espíritu, el cual mora en nosotros. Somos templo de tu Espíritu por tu gracia, oh Dios. Te pedimos en esta hora que nos des el gran privilegio de tener tu santa palabra morando en nuestros corazones. Que estén siempre delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Que podamos pensar en ella, meditar en ella, hablar de ella en nuestro diario vivir, donde andemos, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a retirar en la noche. Que podamos hablar a nuestros hijos tu palabra, sin torcerla, sin cambiarla. Que ellos puedan comprender, te rogamos, Dios, dales a ellos entendimiento, dales a ellos sabiduría, dales a ellos temor de ti por medio de tu santa palabra. Y para todos aquellos que no hemos vivido de manera perfecta, pedimos que nos perdones, Dios. Perdona toda falla, perdona todo desvío, perdona todo aquello que te ha desagradado. Limpia todo pecado, te rogamos, con la sangre de Jesucristo. Purifica cada alma, oh Dios, purifica cada vida. Cualquier persona aquí que siente que no ha sido correcta su relación con su padre, que le ha deshonrado, como los hijos de Samuel deshonraron a su propio padre, te rogamos, Dios, que seas tú redarguyendo sus corazones y que ellos procedan al arrepentimiento y a buscar la manera de resarcir las cosas, buscar la manera de que sus padres, si están en la tierra, se sientan honrados por su hijo o por su hija. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Todo lo que haces es para nuestro beneficio. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a vivir nuestras vidas que sean agradables delante de ti. Gracias, Padre. Presentemos a nuestro Dios esta canción y sigue hablando con Él. En la medida que el Espíritu de Dios te sigue mostrando, háblale, que salga de tu corazón esas palabras que Dios quiere escuchar. Bendito eres, Dios. Aleluya.